Y ahí empecé a grabar. Bien, yo creo que le demos. Vamos. Bueno, muy bienvenidas a todas las personas que se inscribieron a este conversatorio. Soy Alejandro Rivera, de Ingeniería en Recursos Renovables, de segundo año, y en conjunto con la SECMA, ¿no es cierto?, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de la universidad, que por ahí está Loreto, que es la representante, organizamos este conversatorio, una constitución ecológica para Chile. ¿Por qué la necesitamos? Bueno, esperamos que en este conversatorio, aquí con las personas que invitamos para participar de él, puedan respondernos esa pregunta. Y bueno, primero que todo también, voy a pedirles, ¿no es cierto?, que dejen su micrófono apagado, que, bueno, al final de este conversatorio, más o menos, vamos a dar unos 15 minutos, como es de costumbre, para que puedan interactuar con los invitados aquí presentes, invitadas, perdón. Y bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, tenemos aquí a la profesora María Nora González. Ella es del Centro de Derecho Ambiental desde el año 2003. Ella es experta en resolución de conflictos y bueno, yo la conocí, ¿no es cierto?, en un curso sobre Bahía de Quintero, como zona de sacrificio. Luego ya tenemos a Iván, que él viene como en representación de el movimiento por la defensa del acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente, mejor conocido como Modatima, bien largo. Y por último ya tenemos a Bárbara. Ella es activista en Petorca. Ella viene como representante de la organización Fundación Territorios Colectivos. Y bueno, aquí las tenemos. Si quieren, los invitados aquí pueden saludar también al público. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación que me hizo Alejandro y su grupo para participar en esta actividad. Comentábamos que me parece que a puertas de un proceso constituyente tan importante, que pretendemos sea lo más democrático posible, es muy interesante poder compartir en la medida de lo posible ideas, reflexiones y puntos de vista sobre los temas que nos interesan. Y a nosotros los que estamos aquí hoy día nos interesa particularmente el medio ambiente y su protección. Así que un gusto saludar. Muchas gracias, María. Bárbara o Iván, ¿quieren presentarse o saludar a la gente? Hola, les saludo a todos y a todes. Qué grato ver un espacio que estemos hablando de medio ambiente, que antiguamente era visto como un hipismo anti-economía, y creo que se está dando más priorización a lo que tenemos que defender, que es la casa común, que espero que acá se puedan motivar también la gente de Santiago, que puedan defender su territorio, que lamentablemente desde la trinchera, la zona de advertencia de un modelo de mal manejo del agua, podamos darle algún tipo de inspiración o motivación a generarlo, porque esto sabemos que viene visibilizado hace bastante años desde la provincia de Petorca con movimientos como Modatima, pero ahora es como todo el pueblo unido, organizado, y creo que el estallido social vino a hacer eso, a que nos unamos a defender la casa. Gracias, Bárbara. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya ahí Alejandro me presentó. Y bueno, un agrado también acá estar en la SECMA. Trabajé un año en la SECMA, el último año de U que tuve, cuando me tocó ser consejero FECH. Justo me agarró con la tesis, así que tuve que desdoblarme un poquito y bueno,
prioricé un poquito en el último tiempo la tesis para poder salir, justamente, pero un agrado poder estar exponiendo acá. Y de acuerdo con la Bárbara y con María Nora, o sea, poder ya empezar a hablar un poco más seriamente de ecología y cómo poder traducir estos principios de ecología dentro de algo tan importante como la Constitución, que pueda, bueno, ya vamos a profundizar un poquito más en eso, pero que pueda generar los marcos dentro de cómo va a funcionar el país en los próximos, ojalá el próximo siglo, y que haya alineamientos ecológicos que no permitan la depredación que se ha hecho el último tiempo, justamente. Así que muy contento de estar acá, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y bueno, voy a pasar, perdón, a contarles un poquito de cómo va a ser la modalidad de este conversatorio. Bueno, en primera instancia, bueno, se van a tocar dos grandes temáticas, las cuales van a ir con sus respectivas preguntas. La primera sería sobre conflictos socioambientales, zonas de sacrificio, y ya la segunda, el eje central, el eje fuerte, la constitución ecológica como tal. Aquí, bueno, como van a ir con preguntas, primero va a ir María Nora, luego Bárbara, y luego, primero María Nora, Iván y luego Bárbara, y van a tener dos oportunidades para hablar cada una, entre 2 a 5 minutos, y bueno, primero la primera tanda, y luego ya si quieren replicar esa oportunidad que tienen de hablar. Vamos a empezar, ¿no es cierto?, con la primera temática que les comenté, que es sobre conflictos socioambientales. La primera pregunta es, vamos a empezar con María, sería, desde su área del saber u organización que representa, ¿cuál es la relación que existe entre la lucha por el medio ambiente y las zonas de sacrificio en general? Esa es la primera pregunta, la dejo aquí planteada, y un segundo voy a poner el tiempo y listo. ¿Me dejas compartir pantalla para mostrar unas pequeñas fotos, por favor? Sí, por favor. Ahí ya puede. Muchas gracias. Bueno, mientras comparto pantalla, quiero hacerles presente que mi vinculación con el tema ambiental está relacionado, no desde el Centro de Derecho Ambiental, como decía Alejandro, fue un error. Yo soy profesora y soy la creadora y directora académica de la Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que surge de un proyecto MESESUB el año 2003. Y que se ha mantenido vigente desde esa época hasta ahora, abordando la formación de abogados expertos con competencias finas, digamos, en esta materia, y por otra parte, asumiendo la representación de comunidades o personas afectadas por conflictos socioambientales. En esa dimensión es que hemos ido desarrollando entonces una aproximación a los conflictos socioambientales, ¿no es cierto?, en esta primera pregunta sobre zonas de sacrificio, de una dimensión, digo, desde un diseño y de una mirada transversal y transdisciplinaria. La comprensión entonces de los conflictos socioambientales supone necesariamente un enfoque transdisciplinario, o sea, ni siquiera multidisciplinario, interdisciplinario, sino que transdisciplinario, porque son muchas las áreas del saber y del conocimiento de las ciencias sociales, de la biología, de las ciencias duras, del derecho, que están en juego en la existencia de un conflicto socioambiental. Y la primera cuestión importante es ¿qué relación entonces tiene esta necesidad de protección del medio ambiente con las zonas de sacrificio? Bueno, toda la relación del mundo, porque efectivamente, en mi opinión, la existencia de zonas de sacrificio, ¿no es cierto?, tiene particular vigencia a propósito precisamente de dos cuestiones fundamentales. Una, la falta de comprensión del problema ambiental como una cuestión altamente compleja, donde, como digo, están implicadas distintas áreas de la vida del ser humano,
donde hay que considerar, ¿no es cierto?, un contexto histórico, social, cultural y también territorial relevante, y donde básicamente se presentan o se evidencian en todas ellas cuestiones constantes, que son, primeramente, ¿no es cierto?, condiciones de vulnerabilidad en la población. En segundo lugar, ¿no es cierto?, la existencia de actividades de distintas multisectoriales con una regulación ambiental fragmentada y con una capacidad de fiscalización muy precaria, creo yo, de parte de las autoridades, por una parte, pero también donde hay dificultades de acceso a la justicia ambiental. Hay, por una parte, una inequidad o injusticia en la distribución de las cargas ambientales, y también, ¿no es cierto?, una deficiente acceso a la justicia ambiental, o a los que llamamos los derechos de acceso, como son, ¿no es cierto?, los derechos a la información ambiental, oportuna, completa, relevante y de buena calidad, e íntegra, con estándares, ¿no es cierto?, internacionales, por una parte, el derecho a participación ciudadana temprana y en todas las instancias de generación de las actividades contaminantes o de los proyectos, y hasta su total abandono, y, ¿no es cierto?, el derecho a acceder, ¿no es cierto?, a la justicia ambiental en todas sus dimensiones, superando condiciones de borde, particularmente, ¿no es cierto?, el derecho a la defensa letrada, experta, profesional y especializada, que en materia ambiental resulta fundamental. Son zonas, ¿no es cierto?, que son donde hay, como digo, un predominio de esta injusticia. Si tuviéramos que denominar un factor común, es un factor de injusticia en todas ellas, la distribución de carga. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, las que somos conocidas tradicionalmente: Mejillones, Tocopilla, Quintero, Huasco y Coronel. Yo agregué Tiltil, porque en Tiltil también se ha generado una zona de sacrificio, nuevamente, ¿no es cierto?, en torno a una variedad de actividades altamente contaminantes y altamente molestas para la comunidad. De tal manera que, ¿por qué hacer una constitución ecológica? ¿Por qué poner énfasis en el contexto de un proceso constituyente en la protección del medio ambiente? Precisamente para poder superar todas esas desviaciones. Son multifactoriales las situaciones que están en juego, ¿no es cierto?, para tener una protección apropiada al medio ambiente, para poder acceder como un derecho y un deber del Estado al aseguramiento de, ¿no es cierto?, un derecho a vivir en un ambiente sano, no solamente libre de contaminación, sino que sano, el derecho a la buena vida, el derecho a la ciudad, el derecho al territorio, el derecho al agua, al acceso al agua. Y la forma, desde mi punto de vista, de poder resolver aquello es entender la protección del medio ambiente en clave de derechos humanos. Yo diría que en esta primera aproximación quisiera marcar esto, ¿no?, que desde nuestra experiencia hay una cuestión de justicia ambiental, de inequidad ambiental y una inapropiada comprensión del conflicto ambiental y de los instrumentos y de las instancias necesarias y de las coordinaciones necesarias para que yo prueba, y con esto termino, prueba de ello, ¿no es cierto?, es el fallo de la Corte Suprema en el recurso de protección en el caso de Quintero Puchuncaví, donde lo que se hace es un juicio de reproche a las autoridades con competencia ambiental, con competencias en materia de educación, con competencia en materia de seguridad nacional, ¿no es cierto?, representándole el incumplimiento de sus atribuciones y sus deberes en esta materia, y la incapacidad que han tenido en todo este tiempo de desarrollar y dar vigencia a un principio básico de la administración del Estado, que es el principio de la coordinación efectiva entre todos los agentes. Por eso creo que doy un marco de referencia que puede ilustrar, ¿no es cierto?, las siguientes exposiciones para este tópico. Muchas gracias, María. Estamos ahí con el tiempo, un poquito pasados, pero no importa. Estoy muy de acuerdo con todo lo que plantea, sobre todo, bueno, en estas zonas de sacrificio que nos mostró aquí, que es un claro ejemplo de que hay que cambiar la Constitución. Bueno, ya daríamos paso al siguiente invitado. Iván, por favor, si puedes ahí. Yes.
Muchas gracias. Bueno, no traje ninguna presentación, pero sí, voy a tratar de explicar un poco qué es lo que yo veo finalmente entre la zona de sacrificio y la lucha medioambiental. O sea, la lucha medioambiental, primero, sobre todo acá en Chile y en Sudamérica, aparte de estar súper criminalizada, también está súper desplazada dentro del debate público, justamente por lo que conversamos al principio, antes de que ingresaran el resto de los participantes, de los invitados e invitadas, respecto a la diferencia de intereses que hay en la sociedad y sobre todo de un grupo de poder muy importante como son tanto lo que pueden ser transnacionales y principales grupos económicos en Chile. Y ahí es donde, y es donde se van situando ciertos proyectos que son extractivistas, que están dentro de un modelo económico extractivista, y que finalmente la zona de sacrificio termina siendo como esta consolidación de lo que es el modelo económico que tenemos actualmente. Y ahí, bueno, es cosa de verlo. O sea, y aparte de extractivista, una estructura política completamente centralizada. Y es cosa de verlo. O sea, Quintero y Punchucaví es un puerto que se dedica principalmente al abastecimiento tanto de energía eléctrica como de combustibles para actividades actividades de extractivistas como fundiciones de cobre, para todo el suministro de combustible para Santiago, bueno, y energía eléctrica tanto para Santiago, que es de los principales focos de consumo eléctrico en el país, sino el principal, con todo el cordón industrial y residencial, bueno, y aparte de todo lo que es la minería. Y bueno, y las demás zonas de sacrificio lo mismo, o sea, si vamos a Tocopilla, si vamos a Mejillones, es lo mismo, termina siendo un foco para abastecer a las grandes ciudades de las diferentes regiones del país. Y si vamos al caso de Tiltil, Tiltil termina siendo el basurero de Santiago, prácticamente. Entonces, y ahí es donde más adelante voy a poder ahondar un poco en el carácter de la Constitución y cómo hay ciertos puntos dentro de la Constitución que pueden llegar a resolver materialmente estos conflictos que hoy tenemos, principalmente de lo que es descentralizar y desconcentrar un poco el poder que hay en día en el país. Entonces, bueno, la relación justamente entre la lucha por el medio ambiente que tenemos hoy en día en el país, que no solamente está centrada en la zona de sacrificio, sino que, por ejemplo, tenemos el caso de Alto Maipo, acá en la misma región metropolitana, todo lo que es la carretera hídrica en lo que es el sur del país, la escasez y el mega saqueo, no mega sequía, el mega saqueo que hay en diferentes regiones del país, como es Petorca, Cabildo, todo lo que es el Valle Limarí, el Valle del Elqui, y esta depredación finalmente que el mismo modelo económico nos ha llevado, nos ha empujado a tomar, termina, bueno, reproduciendo estas zonas completamente, porque aparte no están completamente contaminadas, sino que están completamente empobrecidas. Y bueno, además hay un montón de conflictos, como ahí en la pregunta que están haciendo, el caso de las forestales y monocultivos ahí en el sur. Entonces va un poco más allá de solamente la zona de sacrificio, sino que la zona de sacrificio termina siendo la consolidación de esta lucha medioambiental, y que bueno, prácticamente, y me adelanto un poco a la pregunta que viene a continuación, tenemos una constitución que sencillamente lo permite. O sea, no creo que solamente hay una referencia a algún concepto ecológico dentro de la Constitución, que es en el artículo 19, el inciso 8, que es todos tienen derecho a un medio ambiente libre de contaminación, y paramos de contar. Entonces, justamente ahí es donde hay que empezar a hincar un poco el diente y ver cómo podemos empezar a involucrar, y perdón, quizás me estoy adelantando un poco a la discusión, pero cómo empezar a involucrar ciertos elementos dentro de la Carta Magna que permita generar el marco para que no pueda llegar cualquier empresa afuera y hacer lo que quiera. Entonces, para quizás empezar a introducir un poco a lo que viene, creo que esa es la relación de la lucha medioambiental con la zona de sacrificio, siendo la zona de sacrificio la consolidación de los problemas ecológicos que tenemos hoy en día en Chile, que son muchísimos. Bueno, muchas gracias, Iván, por compartir eso desde tu experiencia. Bueno, ahora daríamos paso a Bárbara.
y está corriendo el tiempo. Sí. Escuchar la palabra zonas de sacrificio, yo creo que no podemos normalizar hablar de ese término, no podemos sacrificar seres humanos para seguir llenando los bolsillos y las arcas fiscales del gran empresariado. Lo hablo desde la provincia de Petorca, son advertencias que tenemos bastantes vertientes como problemas de sacrificio, en el sentido de que tenemos sacrificio económico, somos precarizados, y además tenemos gran problema de salud. Lo digo como profesional de la salud que volvió a la zona, obviamente, a defender el lugar donde yo nací, y creo que eso lo da la pertenencia. Pero si nos vamos al contexto de la constitución que tenemos actual, pasa porque no tenemos consagrados los derechos fundamentales como el acceso humano al agua, la priorización o las tasas de reposición a la naturaleza, que vemos cuál daño han ejecutado entre el caudal ecológico, y además que tenemos una empresa extractivista que claramente acá secaron los valles. Lamentablemente acá no existe el agua superficial, a pesar de haber estado con las cuencas agotadas, se siguen sobre otorgando derechos de aprovechamiento porque la constitución actual lo permite. Permite que exista el robo y usurpación del agua. También entendemos que hablar de sacrificios también es dar el problema, que esto le afecta más a las mujeres, porque son ellas las que administran la APR, que son las aguas potables rurales, que tienen que lidiar con una lucha de tener cómo abastecer agua, cómo alimentar a sus hijos, y también ha provocado gran población con insuficiencia renal. Tenemos graves problemas de cáncer gástrico, porque las calidades de agua de los camiones aljibe claramente no son las apropiadas. Por eso creo que es súper complejo pensar que estamos en el año 2020 y encontremos zonas sin acceso al agua, y que esto se sigue replicando en muchas zonas más, porque tenemos también los cerros de Valparaíso que no tienen acceso al agua, y miramos alrededor de la región y tenemos grandes, o sea, somos con más de 19 conflictos socioambientales en una sola región. Es como que todo el día estamos peleando. Y obviamente es difícil porque miramos una constitución y volvemos a chocar con el muro porque no tenemos ni siquiera derechos consagrados. Y claramente hay que empujar un cambio de constitución porque ecológicamente no podemos seguir viviendo bajo la restricción de no tener un medio ambiente sano, no tener acceso al elemento vital que es el agua. No podemos seguir hablando de bienes comunes o de los recursos porque seguimos hablando de economía, y los elementos vitales no es economía, son las bases de la vida. El ciclo hidrológico es la vida del ser humano. El daño que se provoca en los glaciares en el sector de la Aconcagua no está bien porque no están protegidos. El ciclo del agua lo seguimos cortando, generando grandes acumuladores de agua que con los mismos impuestos de todos los chilenos lo estamos pagando, que salen de la Comisión Nacional del Riego. Y ahí caemos nuevamente en un problema de salud, porque la gente mentalmente en la provincia de Petorca no está bien porque no viven en un entorno sano. Y es lamentable, y seguimos replicando modelos hacia Quintero, hacia Tiltil, que deben vivir en vertederos, porque se ha monopolizado tanto el capitalismo que ha provocado que la gente se tenga que sacrificar. Pero también miramos a las zonas privilegiadas, porque allá se van los impuestos, porque no existe planificación territorial, no existe un ordenamiento territorial, y tampoco existen los valores y principios que debería tener una constitución, empezar a hablar de los derechos de la naturaleza, que claramente en este país con un modelo neoliberal, porque somos unos ratones que acá instauraron dentro de una concentración de una constitución, que estamos permitiendo, que estamos a tantos años y seguimos bajo una dictadura, pero de la privatización, y en este momento de la privatización de la vida. Por eso creo que hay que empujarle un cambio constitucional, porque tenemos la oportunidad histórica, y quizá muchos la necesidad de los rechazos, le vamos a reformar, tuvieron en sus manos haber dejado la priorización del agua como un bien nacional de uso público y no lo permitieron. Y se lo digo desde la trinchera, donde no tenemos acceso al agua, donde la vida se nos peligra cada día más porque nosotros tenemos un problema entre la vida y la muerte, y este cambio de constitución hay que hacerlo ahora. ¿Está lista? Sí. Estamos justo ahí con el tiempo. Bueno, bastante interesante lo que nos plantea también Bárbara acerca de los derechos del agua, sobre todo porque, bueno, allá en Petorca sabemos bien el problema que existe, que la gente vive, ¿no es cierto?, que me parece que con 50 litros de agua al día, y eso es pero totalmente aberrante y malo.
Bueno, ahora podemos, ¿no es cierto? Como les comenté en un principio, tienen esta como derecho a una réplica, pueden, ¿no es cierto?, responder o seguir la conversación de, durante 2 o 5 minutos otra vez. ¿Alguno de los invitados aquí presentes quiere? Yo quería contestar o hacerme cargo de una pregunta de Felipe Contardo que me parece súper apropiada, su comentario pregunta, ¿no? Me dice que si yo realmente creo que la sola modificación de de la expresión medio ambiente libre de contaminación o sustituirlo por un medio ambiente sano va a cambiar las cosas. Obviamente que no, porque tal como tú señalas, Felipe, esto está absolutamente superado por la jurisprudencia. Pero lo que sí creo que lo que uno debe entender o que la nueva Constitución debiera atender es a abordar la protección del medio ambiente con una mirada menos antropocéntrica, ¿no? Y más ecocéntrica. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan, la única referencia que tiene hoy día la Carta Constitucional, como decía Iván, es a el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y luego hay una referencia en el artículo 19, a propósito, número 23 y 24, a propósito de la propiedad, ¿no? En donde aparece el concepto de función social de la propiedad como una manera de restringir, ¿no es cierto?, la propiedad privada en función de la protección del patrimonio ambiental. De tal manera que la bajada que se hace después en la ley 19.300 de esta disposición sigue siendo una bajada muy centrada en el ser humano, con relación a la naturaleza y perpetuando este diseño que denunciaba Iván, economicista también, perpetúa esta lógica de que el ser humano es poseedor, dueño y administra y gestiona a su real interés el medio ambiente sin ninguna otra consideración que generar riqueza, ¿no? Que este modelo extractivista que se denuncia, que tiene que ver con el desarrollismo, este discurso desarrollista que se instala después de la mitad del siglo XX. De tal manera que yo creo que la clave para esto es, por una parte, ampliar la comprensión del medio ambiente, incluyendo desde lo antropocéntrico y desde los elementos culturales que están mal comprendidos y nulamente desarrollados a nivel constitucional, el patrimonio cultural, el patrimonio ancestral, ¿no es cierto?, la cosmovisión de los pueblos originarios, por ejemplo, pero también, ¿no es cierto?, avanzar hacia una regulación constitucional que se haga cargo o que se desarrolle en clave, ¿no es cierto?, de protección de la naturaleza con una mirada ecocéntrica. Y ahí es cierto que las constituciones como la colombiana han tenido una aplicación, un éxito relativo, ¿no? Que no ha sido el esperado originalmente por esos pueblos. Pero sí creo que es posible avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Como una manera de generar, ¿no es cierto?, este deber del Estado de proteger la biodiversidad, el medio ambiente, la naturaleza y sus componentes, por una parte, y hacerse cargo del principio de responsabilidad por las generaciones futuras. Creo que la Carta Fundamental debiera considerar también esa clase de principios, ¿no? La comprensión de cuál es la responsabilidad que a todos nos cabe, como habitantes de esta casa, la que decía Bárbara, ¿no? De esta gran casa, que a todos nos cabe en la preservación del medio ambiente para las generaciones futuras. Muchas gracias, María. Ahora si quieren usar su segunda palabra, Bárbara o Iván, por favor lo pueden hacer. Si no, para ir pasando a la siguiente pregunta. ¿Sí? Veámoslo entonces. Bueno, entonces, la segunda pregunta, bueno,
va más con la Constitución actual, ¿no es cierto? En la Constitución actual, ¿de qué manera se aborda o permite la existencia de las llamadas zonas de sacrificio y conflictos socioambientales? Como, ya bueno, la fueron abordando ya en la primera pregunta, pero no está de más ir recordándolo. Por favor, ahí ya va María Nora. Sí. Bueno, un poco yo ya lo he mencionado. Creo que la Constitución de 1980 tiene un menor desarrollo en la protección del medio ambiente. El medio ambiente sigue siendo considerado en clave como en clave del derecho a propiedad, ¿no? Medio ambiente y propiedad no están íntimamente relacionados. La Constitución del 80 claramente es una constitución que privilegia la propiedad privada por sobre cualquier otra consideración desde mi punto de vista. Y eso también afecta a la protección de vida del medio ambiente. Creo que en una nueva mirada debiera, ¿no es cierto?, considerarse, por ejemplo, o revisarse la propiedad de los recursos naturales esenciales o relevantes como el agua, como los hidrocarburos, el cobre, los minerales y tantos otros elementos del medio ambiente, no solamente para hacer como hacemos hoy día una explotación y generar riqueza nuevamente, que es lo que hacemos con el cobre, sino que para su protección y el aseguramiento de los derechos humanos vinculados a esos recursos, como el derecho al agua. A mí me parece que el derecho al agua debe estar consagrado, el derecho al acceso al agua tiene que estar consagrado constitucionalmente, como un derecho humano. Y la Constitución de 1980 creo que no va en esa línea, que es una Constitución mucho más garantista, como digo, de las libertades individuales que de la protección del medio ambiente. Creo que ese es un problema que permite, de alguna manera, o perpetuar condiciones de inequidad ambiental como las que vemos en las zonas de sacrificio y como decíamos en tantas otras dimensiones o áreas, como en el caso de los glaciares, como en el caso del patrimonio histórico, cultural, como o sea, hay muchas dimensiones en las que vemos cómo es que en la propiedad privada y el derecho a ejercer una actividad, la libertad de ejercer una actividad lícita con las debidas autorizaciones se imponen por sobre cualquier otra consideración. Muchas gracias, María. Y ahora, ahí con Iván nuevamente para responder la segunda pregunta. Gracias, Alejandro. Bueno, efectivamente, mucho de esta pregunta se respondió antes, pero acá quiero hacer como una especie de arenga. O sea, acá tenemos igual una oportunidad histórica, porque más allá de la Constitución actual, nunca se abordó y siempre se permitió la existencia de zonas de sacrificio y siempre hubo conflictos socioambientales. O sea, Quintero Punchuncaví nace en el 68, antes del 80. Tocopilla fue hecho para alimentar la mina de Chuquicamata y tenía las dos termoeléctricas, la central vieja de Tocopilla, alimentando a Chuquicamata. O sea, nunca hubo una centralidad de protección del medio ambiente en ninguna de las constituciones que había en este país. Entonces ahí hacer el llamado a la oportunidad histórica que hoy en día tenemos de poder justamente incorporar dentro de la Constitución estos lineamientos que nos van a permitir evitar y proteger no solo el medio ambiente, sino también a las personas. Y ahí quizás agarrar un poco lo que había dicho Nora, de que, ok, tampoco es el extremo antropocentrista, pero obviamente si la centralidad es el ser humano, también la centralidad tiene que ser el medio ambiente, porque finalmente una protección del medio ambiente también te va a proteger al ser humano. O sea, ahí lo que también tendríamos que evitar es un poco dicotomizar. Yéndome a la pregunta, o sea, no, la Constitución claramente tiene aborda muy poco estos conflictos, y el Estado finalmente solamente tiene un rol fiscalizador y judicial, nada más. No existe ningún rol planificador, no existe ningún rol poco regulatorio, y tampoco existe un rol que se haga cargo de los problemas, sino que solamente permite, bueno, y como justamente dijo María Nora, y se intensifica con la Constitución del 80, permite que las empresas de su libertad individual puedan hacer lo que se les cante, siempre dentro de este marco muy débil que existe de regulación ambiental con lo que es el SEA. Y además, volviendo a insistir en una mirada completamente centralista, o sea, las decisiones se toman desde Santiago
y sin considerar ninguna sensibilidad del territorio, ni de las comunidades, ni de las zonas que están interviniendo. Y ahí ni las comunidades no tienen muy poco para aportar. Hay una fase de participación ciudadana que es muy débil y cada vez es más débil. O sea, con la nueva reforma del CIA, si bien te están inventando de que va ahora a haber real participación ciudadana, es mentira, o sea, es un adorno nomás que están poniendo. Entonces, finalmente hay una política de Santiago, vamos a poner acá una termoeléctrica, una hidroeléctrica, una refinadora de petróleo, una refinadora, lo que sea, y las comunidades tienen sus momentos para quejarse, para poder presentar recursos de amparo a los tribunales ambientales, que hay 3 en el país nomás, 3 o 4, ahí me pierdo quizás, pero y la gente, es poco lo que puede hacer. Entonces tampoco hay una entrega en la Constitución de un poder real a los territorios y a las comunidades para poder hacerse cargo justamente de los conflictos y de los potenciales conflictos que significa la instalación de un proyecto energético, extractivo, etc. Y eso a la larga termina empujando la aparición de zonas de sacrificio, del saqueo del agua, de los grandes proyectos hidroeléctricos o de embalse de riego, que termina afectando a las comunidades de forma muy negativa y que estas comunidades tienen muy pocos recursos de defensa frente a estos monstruos que vienen, porque vienen monstruos con la promesa de entregar inversiones al país y de progreso y de desarrollo, y que termina siendo entre mentira, porque la gran parte de la plata se la llevan afuera, y son en muchos casos empresas con capitales públicos de países como Francia, Italia, Estados Unidos, etc. O sea, acá también hay una componente geopolítica importante, porque es plata que va para el Estado de esos países. Y este desarrollo termina siendo muy sectorizado para un sector de la población y que está principalmente en Santiago. O sea, si bien hay ciertos focos en otras regiones, en algunas y otras regiones, la gran riqueza se la termina llevando Santiago, y ese también es un problema grave y que la Constitución misma lo ampara. O sea, no es que lo omite, sino que sencillamente la ampara esta Constitución actual y se intensifica mucho más con la Constitución del 80. Muchas gracias, Iván. Muy de acuerdo que, bueno, tiene todo un capítulo para proteger los derechos del capitalismo en la Constitución actual, muy mal. Y ahora, bueno, por favor, Bárbara, también demos paso para responder la pregunta. Creo que tenemos que pensar geopolíticamente los territorios. Creo que hay que pensar desde la cuenca nativa, creo que hay que pensar de la participación inexistente en nuestro país, porque la democracia no es estar votando cada 4 años, sino que también es ser parte de las decisiones que ocurren en cada territorio. Nadie le preguntó a la provincia de Petorca que vivan con 50 litros, y nadie le está preguntando tampoco a los 350 sondajes que querían realizar en la zona de Putaendo. Y así vamos sumando muchos territorios más. Ni siquiera a ustedes le han preguntado cuánto le iban a cobrar por la cuenta del agua y de la luz. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera un espacio decisivo, vinculante en las decisiones que determinan este país. Y hay que pensar, obviamente, desde una planificación, desde que las mismas comunidades puedan decidir, y debemos generar quizá algún motor organizativo para que puedan realizar, y obviamente no centralizarlo a Santiago, porque si pensamos en la región de Valparaíso, me voy a ir como más a la zona donde yo me desenvuelvo, es la billetera de Chile, y acá nosotros ni siquiera tocamos los impuestos. El 65% del PIB sale de acá, de la zona de la Aconcagua, y el otro 70% de las 168.000 toneladas de palta salen de acá, de la provincia de Petorca, que incluso le estamos ganando incluso a Quillota, pero son zonas pobres. ¿Por qué? Porque no tenemos decisión. ¿Dónde van a quedar? En Las Condes, en Vitacura, y ahí seguimos hablando de zonas de privilegio, porque pelear por un derecho es obviamente porque nosotros también queremos tener acceso a aquello, porque contamos con muchas aristas precarias en el sentido de salud, no hay problema, tenemos problemas en los hospitales, tenemos todo es básico, y también incluso la conectividad. Eso es otro problema que tiene el modelo actual, es que tenemos el sentido de que todo decide Santiago, y como lo decía Iván, ni siquiera ellos saben el impacto de la supuesta democracia ecológica. ¿Por qué no repartimos el sacrificio en muchos territorios para que así no sigamos vulnerando ciertas zonas marcadas, que son las billeteras de Chile? Pero también ocurre
de que las arcas fiscales tampoco se tocan en el territorio, y ahí empezamos a tocar lo que es el sentido de la propiedad. ¿Qué ocurre con el royalty? ¿Qué ocurre con las empresas internacionales que entran al territorio? Y los impuestos no quedan acá, se van al extranjero, y seguimos precarizando Chile. Porque creo que el sentido de la democracia, incluso empresarial, es mediocre en nuestro país, porque por trasladar palos, piedras y agua en paltas, no tenemos un país de progreso. Nosotros no estamos generando nada. Lo único que somos zonas para extraer, para que otros puedan alimentarse. Hace un tiempo atrás tuve una conversación con Santiago, que es experto en el Green Deal, y yo le decía que quizás nos toca emanciparnos para que los patrones de consumo de Europa bajen, para que no exista el saqueo en lo que es la región latinoamericana. Pero también tenemos un problema que quizás alzar la voz también te provoca un problema, porque también eres amenaza al modelo neoliberal. Se te amenaza porque tampoco tenemos justicia en asuntos medioambientales, no tenemos democracia, no tenemos participación, y seguimos hablando que en esta Constitución se dice el derecho a la salud, pero el que tiene dinero tiene acceso a la salud. Derechos de aprovechamiento. No estamos hablando de un derecho de priorización del consumo humano. Un medio ambiente libre de contaminación. Pero ¿dónde están los reglamentos que podamos hablar de los mínimos, los máximos que son contaminantes en Chile? Porque incluso tampoco estamos respetando los tratados internacionales cuando se habla de la priorización del consumo humano, se habla de un medio ambiente que debe ser sano para los habitantes, pero también tenemos algo que hay que recoger, lo que son la tutela de los recursos, porque nosotros no podemos hacer recursos de protección, porque también es anticonstitucional, porque no tenemos incluso jurídicamente poder debatirle al Estado, que está faltando a los Estados sistemáticamente el derecho a la vida, porque queda en cierto eslogan, porque al fin y al cabo lo que se ha hecho en Chile con el medio ambiente, con los derechos humanos, ha sido un mero marketing. Muchas gracias, Bárbara. Muy cierto, y bueno, hace poco Chile, como sabemos, descartó la oportunidad de adjudicarse, ¿no es cierto? ¿Cierto? A Escazú. Entonces, bueno, todo lo que mencionan aquí está contemplado prácticamente en ese acuerdo. Qué mal. Bueno, aquí ya han planteado cosas muy interesantes, ¿no es cierto? Poniendo como casi fin mayor de este robo a los recursos, esta poca participación, este centralismo, las zonas de sacrificio que existen en Chile, y los conflictos socioambientales, que son más de 100 en el país. Bueno, ahora si quieren, pueden, ¿no es cierto?, tienen este derecho a una réplica, si quieren responder. O sea, más que responder, yo quiero complementar y comparto, quiero decir que comparto plenamente lo que aquí han dicho Iván y Bárbara, que duda cabe. Y un poco en la línea de lo que dice Iván, desde mi experiencia, litigando con empresas del Estado, contra empresas del Estado, siendo funcionaria pública, además, o sea, teniendo todo en contra mía, incluso el estatuto administrativo. Debo decir que una de las cuestiones que podría resumir todas estas dimensiones que se han hablado aquí, que planteó muy bien Bárbara y que también habló Iván, están vinculadas a los denominados derechos de acceso. Cuando hablamos que no hay una justicia ambiental, o que es una justicia que es inapropiada, que contamos con 3 tribunales, ¿no es cierto?, en un territorio de una gran extensión, cuando tenemos, como decía Bárbara, la imposibilidad de acceder a interponer acciones cautelares por falta de legitimación activa, porque se nos exige ser interesados y vivir inmediatamente en el lugar donde ocurre, próxima al lugar donde ocurre el daño ambiental, y no poder promover acciones, ¿no es cierto?, como ocurre en otros derechos o en otros países, en cualquier lugar en que yo esté, porque me interesa proteger al medio ambiente en general, porque igual tenemos, ¿no es cierto?, no tenemos participación ciudadana. Las posibilidades de participación ciudadana existen solo respecto de algunos proyectos que son evaluados y que entran a estudios de impacto ambiental, pero en el caso de los proyectos que entran por declaración, es el Servicio de Evaluación Ambiental el que decide si se abre o no un proceso de participación ciudadana bajo ciertas condiciones, y es una cuestión acotada que tiene que ver con los posibles impactos, y donde no hay tampoco una
justicia porque no hay un equilibrio entre las comunidades y los titulares de proyectos que tienen los recursos para financiar grandes estudios de impacto ambiental por expertos que a veces toman años y millones de dólares y generarse, versus una comunidad que en 20 días, ¿no es cierto?, tiene que, en un plazo acotado, tiene que pronunciarse sobre esa información, sin ningún recurso, sin ningún apoyo de parte del Estado. En ese sentido, en las clínicas ambientales, la nuestra, digamos, ha sido un aporte justamente para poder ayudar a resolver en alguna medida esa inequidad. Y está vinculado también, ¿no es cierto?, a la cuestión de la descentralización. La participación ciudadana requiere, ¿no es cierto?, también, o debiera considerar, la posibilidad de que las comunidades que van a verse afectadas o impactadas por un proyecto tengan la posibilidad de dar a conocer sus puntos de vista antes que el proyecto se plantee y sea evaluado, y por lo tanto que las decisiones también se empiecen a gestar y a tomar en los distintos territorios, en las distintas regiones, y no por una autoridad que tiene, que debiendo ser técnica, también resuelve políticamente. Y lo digo con absoluta responsabilidad, enfrentándome a proyectos en contra de empresas del Estado. Se han privilegiado las decisiones en favor del Estado por considerar que obedecen a políticas públicas o porque obedecen a los intereses del Estado por sobre los intereses de las comunidades. Y el caso más paradigmático que podemos ver es el caso de Quintero Puchuncaví, donde las dos empresas que más contaminan son empresas estatales. Entonces la excusa es: no podemos afectar la billetera de Chile, ¿no? Y entonces estas tremendas asimetrías tienen que ser resueltas, y una de las maneras de ser resueltas es garantizando a nivel constitucional estos derechos de acceso, pero con instrumentos apropiados y robustos, con una institucionalidad robusta, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, yo sugiero, soy de aquellos que consideran necesario que la Constitución tenga un preámbulo que recoja principios ambientales fundamentales, y que entonces sean, ¿no es cierto?, la luz que ilumine y que también oriente y encamine las políticas públicas que se dictan en materia ambiental. Creo que son cuestiones indispensables para una nueva constitución que pretenda llamarse o acercarse a algo a una llamada constitución ecológica. Pero creo que el núcleo duro de la cuestión aquí tiene que ver con los derechos de acceso, el derecho a la información, participación ciudadana en todas las instancias, de manera descentralizada y en igualdad de condiciones, sin estas asimetrías, ¿no es cierto?, que enfrentan, no me cabe duda, Bárbara con su gente en Petorca, y, ¿no es cierto?, con un acceso a la justicia que supere las condiciones de borde de la asimetría, ¿no es cierto?, que constituyen verdaderos obstáculos para poder acceder a la justicia a cualquier ciudadano que pretenda cautelar sus derechos a vivir en un ambiente sano, o en general la protección del medio ambiente. Bueno, justamente, o sea, complementando lo que decía María Nora, se habla mucho a veces de estatizar los bienes comunes, de estatizar, y no es una solución, o sea, ya incluso lo vemos, y profundizando aún más en el caso de Quintero Puchuncaví, el caso del 2018 de la intoxicación masiva. Ahora hace poquito se dieron los resultados y fue ENAP que trajo ENAP, empresa del Estado, la empresa de petróleo del Estado, que trajo un petróleo iraní y lo trató mal. Así de simple, no tenían los implementos para tratar un petróleo iraní que tenía mucho... tenía bol calorífico muy alto, tenía ciertas sustancias que eran muy nocivas, y no tenía los implementos para tratarlo. O sea, y acá no... Estamos hablando justamente de una empresa del Estado. O sea, se habla mucho de estatizar, y yo creo que no va a ser la opción, no creo que es la panacea la estatización, o no por sí sola. Creo que la estatización tiene que estar amparada por un marco que proteja justamente a la gente. Muy bien. Bueno, ya daríamos paso a la segunda temática, ya como más eje central, como le dije en un principio, lo más fuerte de este conversatorio. Y vamos con la pregunta. ¿Qué entienden ustedes por una constitución ecológica? ¿Por qué es tan importante para el país tener una constitución con ese enfoque? ¿Y qué cambiaría exactamente? Ya con todo lo mencionado, con los conflictos presentados.
Yo la verdad es que creo que me complica poder tener una respuesta unívoca frente a lo que tú denominas una constitución ecológica. Podríamos pensar que una constitución ecológica es la que se define en clave ecocéntrica, o sea, que pone la naturaleza en el centro de la protección, superando este exacerbado antropocentrismo que ha caracterizado a la Constitución del 80 en su precaria regulación y a las normas ambientales, a la ley de base del medio ambiente y a otras tantas reglas, ¿no? En materia ambiental. Sin embargo, si uno analiza más profundamente, yo soy partidaria de no caer en estas lógicas binarias, ¿no? Antropocentrismo versus ecocentrismo, sino que más bien entender al hombre como parte de la naturaleza. El problema es que el hombre no se considera parte de la naturaleza en realidad, en su forma de actuar y en la regulación, ¿no? Y entonces entiende la naturaleza como un bien más apropiable, ¿no? Un bien más administrable, un bien más de aquellos que me producen placer, que me producen bienestar, que me producen riqueza, como parte de mi patrimonio. Y creo que ahí está el punto, digamos. Esa es una cuestión cultural que a mí me parece que es importante tener presente cuando se trata de una modificación constitucional. Yo creo que desde luego, y por lo tanto, más bien quiero pronunciarme sobre qué cambios le haría yo a la Constitución, ¿no? Para que fuera más protectora y más garantista de la naturaleza, de la biodiversidad, que nos permita construir instrumentos apropiados para hacernos cargo del cambio climático, entre otros fenómenos globales, ¿no es cierto? Y teniendo, como digo, presente este principio de la responsabilidad por las generaciones futuras, que creo que debiera ser como el gran principio inspirador o la finalidad de la protección y cautela, ¿no? No proteger el medio ambiente porque sí, sino porque a las generaciones futuras tienen derecho a recibir, ¿no es cierto?, un medio ambiente en condiciones para poder desarrollar una buena vida, ¿no? En la lógica de los pueblos originarios. Este concepto de la vida buena, ¿no? Que es mucho más que una calidad de vida, como hablamos en este otro lado de Occidente. Desde esa perspectiva, creo yo que una constitución debiera, en primer lugar, consagrar grandes principios. Desde ya, hoy día vemos que la lógica, esto es una cuestión que está establecida en los distintos instrumentos internacionales y también ha sido recogida por los tribunales superiores de justicia, por la Corte Suprema, que ha podido resolver y hacerse cargo de la falta o la falta de completitud, creo yo, de esta regulación constitucional actual, a través justamente de considerar principios ambientales que son reconocidos internacionalmente. Y no solamente los tradicionales, como el principio preventivo, el principio precautorio, sino que un conjunto de otros principios, ¿no es cierto?, que complementan y que permiten dar una apropiada protección al medio ambiente. Seguidamente creo yo que debiera establecerse una propiedad privada de ciertos recursos, incluyendo el agua. O sea, una propiedad estatal, digamos. El agua no debiera estar en manos de privados, que es una manera de garantizar el acceso al agua. Seguidamente creo que la Constitución debiera establecer el deber del Estado, más que una garantía, establecer el deber del Estado de asegurar determinados derechos y determinados estándares como el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho, ¿no es cierto?, a acceder al territorio, el derecho, ¿no es cierto?, a poder, ¿no es cierto?, desarrollar una vida en condiciones apropiadas, el derecho vinculado a eso al derecho a la salud, y más que, ¿no es cierto?, establecer esta cosa tan abstracta como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, considerando ya todas las precariedades que ese concepto tiene. Y por último, y para mí sigo insistiendo, una forma de garantizar los derechos de la ciudadanía, del ciudadano, respecto a estos temas, es
elevar a rango constitucional los derechos de acceso, el derecho a información ambiental con los estándares internacionales, el derecho a participación ciudadana con estándares internacionales durante todo el proceso de desarrollo de un proyecto, incluso desde antes de su gestación y hasta su abandono, y finalmente el derecho de acceso a una justicia ambiental que, ¿no es cierto?, no tenga obstáculos y que asegure la igualdad entre los justiciables. Creo que son como estándares básicos que yo entendería apropiados para lo que ustedes denominan una constitución ecológica. Muchas gracias, profe María. Y bueno, ahora iremos, ¿no es cierto?, con Iván. ¿Qué entiendes tú por una constitución ecológica desde tu perspectiva, ¿no es cierto?, experiencia ahí como Atimo? Bueno, este concepto igual ahora con el proceso constitucional que están haciendo, yo, claro, empecé a buscar bien qué decía diferentes organizaciones, aparte de Modatima, y es justamente lograr que la Constitución en su conjunto pueda abordar transversalmente todo principio de defensa del medio ambiente y la naturaleza desde un principio ecológico, ¿ya? Ecocentrista también, como decía ahí María Nora. Y acá igual quiero también hacer un punto y enfatizar, que también tiene que ver mucho con lo que dije anteriormente, y aprender también de las experiencias de otros países en el cambio constitucional. O sea, nosotros podríamos empezar a incorporar ciertos elementos ecológicos, ciertos elementos de defensa del medio ambiente, desde principio, como principios dentro de la Constitución, pero, tal como quizás pasó en Ecuador y en Bolivia, si nosotros no nos metemos en el rol del Estado desde un aspecto orgánico, tanto de desconcentrar el poder del Estado como la descentralización, va a ser muy complicado hacer factible y hacer realizable estos elementos que podríamos incorporar a la Constitución. Entonces, tiene que ir de la mano ambos elementos, o sea, las características, los principios, los conceptos que podríamos incorporar en la Constitución, como cambiar el artículo 19, inciso 8, a algo quizás más elaborado, con equilibrio ecológico, incorporando conceptos de equilibrio ecológico, incorporando conceptos de justicia ambiental, equidad intergeneracional, etc. Tienen que ir de la mano con una nueva forma de estructurar el Estado. Si no, va a ser muy complicado poder llevar a cabo y llevar a la realidad estos elementos que nosotros, y que la verdad todos y todas querríamos incorporar. Bueno, la verdad que la importancia yo creo que igual cae de Maduro. Creo que poca gente, más allá de que te puedan decir la verdad o te puedan mentir, van a estar en desacuerdo de tener una constitución con enfoque ecológico. O sea, nadie te va a decir, ni el señor Burns te va a decir que está en contra de una constitución sin enfoque ecológico. Pero bueno, ahí está justamente los intereses cruzados que hay de diferentes sectores económicos y, bueno, diferentes personajes, no solamente sectores económicos, que puedan tener dentro de la misma Constitución y de los elementos que se le puede llegar a incorporar. Ahora, aparte del rol del Estado y aparte de lograr establecer una descentralización o una desconcentración del poder, todavía no te puedo decir cuál va a ser la figura particularmente, no sé si un Estado federal va a solucionar eso, o un Estado semi-presidencial, no sé. Ahí eso yo creo que es parte de la discusión, es parte de la elaboración que hay que seguir teniendo. Sí, creo que hay algunos elementos también que se pueden abordar. Uno de estos es el concepto de propiedad. Hoy en día la Constitución, el concepto de propiedad es absolutamente privatizado. No existe la opción de tener propiedad comunitaria, propiedad estatal, propiedad colectiva. Gracias, María. No existe este tipo de diferentes conceptos de propiedad, sino que solamente, y como ya se había mencionado anteriormente, la Constitución ahonda y se enfoca principalmente en la propiedad individual y en las libertades individuales. Entonces yo creo que es necesario tocar todo el artículo 19 y empezar a ver uno a uno y empezar a modificar un poco cómo estamos entendiendo los conceptos de propiedad. Y ahí, bueno, hay dos incisos muy importantes en ese artículo que hay que cambiar sí o sí.
que uno es el inciso 8 que ya había mencionado, y el otro es el inciso 24, que justamente hace referencia a la propiedad de las aguas. Y bueno, desde Modatima, desde hace tiempo también venimos insistiendo en modificar este inciso y derogarlo. O sea, hay varias propuestas también que se han hecho para la derogación y empuje también social para que desde la Cámara de Diputados y del Senado y desde los poderes actuales que tiene el Estado, antes justamente del debate constitucional, antes de que este estuviese en boga, se estaba solicitando. Y que bueno, muy bien no nos ha ido, pero siempre estuvo ahí la presión, y lo más cerca que estuvimos fue cuando el Senado estuvo votando porque el agua sea un bien de uso público, que si bien no derogaba la reforma del Código de Aguas, sí hubiese sido un paso importante que lo terminó rechazando por leyes de quórum y por un montón de senadores que deberían haberse invalidado esa votación porque tenían derechos de agua. Finalmente, todo esta estructura que estoy mencionando, tanto del cambio orgánico del Estado como cambios más conceptuales, y cómo esto puede ir transversalmente toda la Constitución, va a poder generar un marco de que, y esto ya lo había mencionado anteriormente, generar un marco de que la Constitución misma, la Carta Magna, lo que finalmente direcciona al país, va a impedir y va a proteger como debidamente el medio ambiente, sin permitir la depredación de empresas extranjeras y cambiando, y lo que también nos va a permitir un cambio en el modelo de desarrollo que tenemos actualmente, cambiar de un modelo de desarrollo extractivista a algo más colectivo, algo más comunitario, algo en defensa del medio ambiente, y que también nos pueda permitir tener, un buen vivir, como es el concepto también que se utiliza mucho en Bolivia y en Ecuador, países que justamente tienen cambios constitucionales bien recientes y que incorporan este concepto dentro de su carta. Muchas gracias, Iván. Ahora es el turno de Bárbara para ir... No, perdón, la última pregunta. Creo que es como el sueño tener una constitución ecológica, porque tenemos demasiadas ineficiencias dentro de la sociedad en la que nosotros nos toca convivir, que claramente no es una sociedad de cuidado y tampoco de bienestar. Yo creo que dentro del hilo de conversación que hemos tenido han salido bastantes ideas que deben ser parte de una constitución ecológica, lo que es la participación, la descentralización del poder y también las descentralizaciones del Estado, y colocarle un rol al Estado de Chile, porque un rol que es un Estado que solamente observa y que ve que los contratistas nos sacan las cosas y nadie hace nada. Es como mirar cuando el ladrón está entrando en la casa. Creo que hay que empujar a una constitución claramente del ecocentrismo. Quizás es pensar que nosotros somos parte de los sistemas, quizás quitarnos la idea antropocéntrica que nosotros somos Adán y Eve, podemos hacer lo que queramos con el planeta, tenemos que terminar con esa ideología, porque el problema constitucional también tiene que pasar por algo de la cultura intergeneracional para generar una constitución ecológica, y también desde los pueblos que llevan más de 15.000 años peleando nuestro territorio, que la cosmovisión debe ser parte de una constitución ecológica. Debemos entender cómo tenemos que relacionarnos con los seres, tenemos que entender cómo vamos a darle la priorización a la vida, cómo queremos tener una vida, porque creo que estamos con una visión bastante neoliberal. También hemos perdido que incluso políticas públicas no tengan perspectiva de cambio climático, que es algo que tenemos nosotros actualmente y que somos uno de los países que más afectados va a estar con esta situación. Y esta constitución tiene que venir a amarrar la estructura de una estructura que sea solidaria, que sea generosa, y que también entendemos que debe existir el extractivismo, pero también en cierta cantidad que debe ser menos, con tasas de reposición a la naturaleza, defendiendo los derechos de la naturaleza, defendiendo desde el glaciar, las aguas subterráneas, algo que no está regularizado en nuestro país, el uso de la tierra, que tampoco el uso de suelo tampoco está, no está ni siquiera puesto en alguna parte de los artículos. Incluso yéndome por el lado de que mencionaba Iván, yo derogaría el código de agua. Creo que no podemos seguir avalando un código que es nefasto, que no sirve, que tenemos que generar algo nuevo, un nuevo pacto entre el Estado y las comunidades. Creo que las comunidades tienen que empezar a decidir lo que quieren, porque así lo hacían los pueblos originarios. Se separaban por volcán y por río y todos vivían de manera más amigable. También tenemos que empujar la economía justa, que también sería parte de esta nueva constitución,
pero también entendemos que vamos a tener que tener una transición ecológica, una transición justa, que primero tenemos que tener el primer desafío, el apruebe la Convención Constitucional, luego escoger a los delegados constituyentes que vayan en defensa y sean nuestra primera línea dentro del proceso constituyente, y que también se empiecen a activar los cabildos y las asambleas para que vayan a retroalimentando a quien tenga que ir viendo cada artículo, que obviamente tiene que llevar una arista ecológica, feminista, disidente, porque eso también viene a hablar la constitución ecológica, hablar de distintas voces territoriales para que puedan empujar el proceso. Luego de esto hay que hacer un cambio de modelo totalmente, porque no podemos seguir avalando un modelo extractivista, uno que genera daño a nuestro hábitat, y de ahí empezar ya a hablar de energías renovables, la democracia de la energía, porque tampoco tenemos acceso a ella. Tenemos que pensar los patrones de distribuciones del agua, pero también las distribuciones que se hacen desde la riqueza, y se avalen dentro de un modelo que hay que terminarlo, que hay que empezar a generar lo que es solidario. Creo que esas son como las deudas que le tenemos a este país para que podamos pensar en nuevas generaciones, porque no podemos pensar que tenemos que seguir replicando lo mismo de antes. Quizá el cambio constitucional es una arista que obviamente las voces de la academia, las voces sociales y también las comunidades deben ser parte del proceso para empujar la constitución ecológica, la participación ciudadana vinculante, generar mecanismos de participación, pero no solamente en el proceso constitucional, sino que en cada proceso de las nuevas gobernanzas que tenga este país. Y obviamente tenemos que pensar, obviamente, en la transición ecológica después de este cambio, porque no podemos pensar que tenemos que seguir amarrándole toda la Constitución, sino también en los patrones de consumo propios nuestros, pero también en los patrones de consumo que van a tener que tener las empresas. Hablar de condiciones laborales, porque los cosecheros no ganan gran dinero, pero ellos sí ganan mandando la fruta al extranjero. Tenemos que también pensar cómo ellos le hacen la reposición al territorio, porque también tenemos que empezar a hablar de impuestos verdes, pero también tenemos que pensar en cómo van a ser las economías distintas que tenemos que empujar en nuestro país, porque no podemos seguir avalando lo macro, sino más lo micro. Quizás mirar la agroecología, que es algo que sí es factible en nuestro país, pero también hay que mirar como el otro tipo de sustentabilidad, porque no todo es sustentable. Muchos dicen, sí, la minería es sustentable, saquémosle agua al mar. ¿Qué daño le estamos generando? También hay que atraer a la academia que haga los estudios para poder generalizar, para que la Constitución no quede solamente en artículos, sino también se ejecute en cada comunidad y no nos quedemos solamente en meros títulos, sino que también sean parte de. Y obviamente hay que tocar lo que es propiedad y también lo que son los derechos fundamentales, desde el espacio ecológico de protección, que sea uno de los primeros artículos, y también una escala de principios y valores constitucionales, como mencionar lo que era tutela, para que se puedan ser salvaguardados los derechos fundamentales que tenemos nosotros como seres humanos, donde existen incluso los derechos de la niñez, que también están siendo vulnerados en estos momentos en nuestro país, porque tampoco tienen acceso al agua. Los niños de Quintero Puchuncaví se enferman, vomitan, y es normalizado. Así que yo creo que todo eso tiene que ser como en un hilo y arista, obviamente desde la ciudadanía, y es responsabilidad ahora de todos hacer lo que eso ocurra, pero creo que con una visión de los ecosistemas y obviamente el respeto claramente al hábitat. Perfecto, muchas gracias. En verdad, ya se han tratado, ¿no es cierto?, de su parte temas como descentralización, equilibrio ecológico, participación ciudadana, ¿no es cierto?, ecocentrismo, sobre todo derechos fundamentales que deberían ir en una constitución ecológica. Bueno, ya para ir finalizando, no sé si quieren como complementar una de las palabras, ¿no es cierto?, de aquí de las personas invitadas, María, Bárbara o Iván. Si no, ya para ir pasando a las preguntas de la gente. Yo creo que mejor pasemos a las preguntas también. Ya, ok. Sí, De acuerdo. Hay unas bien largas que dejaron por ahí. Sí. A ver, vamos. Creo que ya dijeron la de Felipe. Vamos, acá hay una de Darío. A ver, dice eso. Ahora, ¿no me escucha? ¿Ahí sí? Ya, ahí sí, perdónenme. Bueno, Darío dice, ¿qué ley permite la explotación de aguas y la venta de territorios a privados, tala de árboles y plantaciones de pinos? Ahí, bueno, quien quiera responderla puede hacerlo.
no entiendo muy bien cuál es la pregunta, si es un reclamo ecológico o es una pregunta. Que bueno, hoy día tenemos derechos de concesiones en materia de agua, tenemos propiedad privada respecto de los terrenos y normas que regulan, ¿no es cierto?, la tala de especies, la reforestación. Entonces, no entiendo muy bien la pregunta de Daniel, no sé si me la puede aclarar. ¿Está Sí, por ahí? sí, a ver, me parece que ya no está Daniel. Bueno, podríamos ir con la siguiente. Entonces, Darío. perdón, Darío. David. Que no veo el chat, no, por alguna razón no lo veo Pero completo. es que son más de una ley, por eso. ¿Ah? Casi. Es Es que que es el más de tema, una ley. por eso decía, lo siento más un reclamo. O sea, ¿qué ley es la que autoriza? Ninguna, pues si es que estamos hablando de infracciones a la ley, prácticamente. O un uso abusivo de las normas que regulan determinadas actividades o determinados usos. Pero eso, pero no. Bueno, aquí hay otra pregunta, perdón, de Javiera Majan. Dice, bueno, ¿saben si se está pensando en alguna iniciativa de apoyo a los constituyentes para lograr instalar estas perspectivas ecológicas, feministas y anticapitalistas en el proceso de construcción de la nueva constitución? Y bueno, pensando en el escenario de la convención constitucional, dice. Bueno, en particular desde Modatima, definición nacional, sí se está pensando en levantar y llevar candidatos a constituyentes en todo el territorio y también con perspectiva ecológica, con perspectiva anticapitalista, feminista. Entonces, y eso como muchas otras organizaciones, me parece a mí. Y ahí hay que ver bien la disputa justamente que se va a hacer en ese momento y cómo va también cómo en el caso de que gane la propia Convención Constitucional, cómo finalmente va a quedar conformado esta futura convención. Y ahí está también el desafío para poder llevar muchos candidatos y candidatas que puedan tener justamente esta perspectiva que menciona Javi. Pero bueno, por lo menos desde la organización por la que vengo, la que represento, sí está la definición y sí se está pensando en llevar candidatos y candidatas a la constituyente. Muchas gracias, Iván. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice de Fernando Riveros, en caso de que gane el rechazo, lo dudo mucho, ¿qué podemos hacer, perdón, qué podemos hacer como comunidad chilena para dirigirnos a un futuro más ecológico? Bueno, yo creo que una cuestión básica para cualquier transformación es generar, ¿no es cierto?, la unión frente a una meta común y el desarrollo de una estrategia, ¿no es cierto?, colectiva. Las redes, por ejemplo, constituyen buenas oportunidades para potenciar las competencias, los atributos, los saberes y también los recursos en general, eh, para poder generar las transformaciones que estimemos necesarios. Eh, siempre, o sea, siempre teniendo presente que, como hemos dicho aquí, desde mi punto de vista, hay intereses muy fuertes, digamos, que tienden a oponerse a determinadas transformaciones por razones de intereses económicos, intereses para poder asegurar actividades que han desarrollado toda una vida, por razones políticas, por convicciones ideológicas, por distintas razones, ¿no? Pero creo que la cuestión aquí es generar un movimiento un movimiento en el sentido de muchas mentes, muchos recursos, muchos grupos desde distintos lugares y para poder presionar y generar los cambios. Claramente, si ocurriera el escenario que propone Fernando, es necesario y sería urgentísimo poder hacer transformaciones constitucionales a la Carta Magna actualmente vigente para poder recoger de mejor manera una apropiada protección del medio ambiente y de los derechos vinculados a esta dimensión ecológica, ¿no?, del medio ambiente. Ya, Sería bueno, catastrófico igual, ¿eh?
perdón. Sí. Por eso digo, gracias a Dios Fernando es muy realista y dice, lo dudo, yo también lo dudo, y bueno, qué bueno que lo dudo. Sería un tremendo problema. Una derrota electoral fuerte y... No, ahí nos vamos a completa extinción, ahí nos vamos. Es que es una derrota electoral muy fuerte y ahí yo no sé qué pie tendríamos también para impulsar esos cambios con una derrota electoral tan fuerte. Yo creo que, yo soy convencida que uno no puede sentirse derrotado en la vida. No, yo creo que va a ganar el apruebo, sí. Sí, no, eso está clarísimo, está clarísimo. Por eso, rechazo no. Lo dudo mucho, está bien, pero yo soy litigante. Yo como buena litigante, yo siempre estoy preparado por escenario. Sí, no, y ahí yo estoy de acuerdo con vos, Marianora, de que hay que utilizar cualquier resquicio para seguir empujando los cambios, y lo menos que hay que hacer ahí es bajar los brazos, porque si no, ahí sí que estamos perdidos. Generar redes potentes. Yo creo que nosotros, por distintas razones, ha entrado esta lógica de que si tú piensas de una manera o perteneces a un grupo tal, entonces tú eres, no confías en ti. A ver, yo creo que hay que aprender a ser generoso y a activarse y a unirse frente a intereses comunes. Creo que la protección del medio ambiente y sacar adelante, ¿no es cierto?, las transformaciones que se requieren para asegurar mejores condiciones de vida, mejor uso de los recursos naturales, evitar la sobreexplotación que bajo los modelos extractivistas y economicistas y desarrollistas que inspiran los modelos neoliberales. Y no lo estoy diciendo de una dimensión política, lo estoy diciendo desde una dimensión de una persona que tiene una cierta experiencia de vida nomás, y un cierto conocimiento. Quiero hacer presente eso, ¿no? Mi discurso no es un discurso necesariamente político, que toca cuestiones políticas, por cierto. Pero yo creo que la única manera de hacer eso es construyendo alianzas estratégicas. Exactamente. No, bueno, y ahí también hay que hacer el diagnóstico de por qué se perdió y ahí levantar y trabajar más que nunca. Pero ese diagnóstico yo se lo dejaría, no soy médica incompetente para hacerlo, pero creo que sí hay, las alianzas estratégicas son fundamentales en una sociedad democrática, en una sociedad civilizada, en aras de propósitos comunes, ¿no? Para mí, por ejemplo, el acceso al agua es un derecho que debiera establecerse con constitución nueva o sin constitución nueva como un derecho humano, porque lo es. Hoy día el medio ambiente es absolutamente un derecho humano de tercera generación, o sea, no es un auto que no se discute, ¿no? Entonces, si estamos claros en estos conceptos, entonces la cuestión de establecer alianzas estratégicas para avanzar en el estudio, en la investigación, en la comprensión, en el diseño, en las acciones concretas, en los territorios, en las comunas, en las comunidades, en fin, es súper importante. Yo por mi experiencia trabajando con comunidades en temas ambientales, con las enormes asimetrías que eso tiene, mientras más organizada y más empoderada está una comunidad, es mayor el éxito que uno puede tener enfrentada, digamos, a una litigación o a una simetría de poder tan fuerte como inicialmente uno la percibe respecto de una empresa pública o respecto de un gran proyecto, ¿no? Un proyecto donde sabemos que vamos a tener que muchos impedimentos que sortear. Y por lo tanto el empoderamiento, pero el empoderamiento verdadero, ese empoderamiento donde las personas estudian, aprenden, se organizan, crecen, ¿no? Ese empoderamiento que te hace crecer finalmente. Es el que yo personalmente recomiendo y me gusta ver mucho con la gente que trabajo. Me admira ver mis comunidades cómo van aprendiendo, y hoy día yo siempre les digo a mis estudiantes, hay un caso en X, digamos, que por secreto profesional no puedo mencionar, pero donde le digo, tengan cuidado cuando nos reunimos con los representados, tengan cuidado porque saben más que ustedes de derecho ambiental, al menos en esta área, y se ríen, pero después cuando se entrevistan con ellos se dan cuenta que sí, que es gente que se ha preparado muchísimo, que se hace cargo de su problema, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Yo me hago cargo y me informo. La información, el manejo de la información es poder, finalmente. ¿Verdad? Entonces, por eso que yo insisto en la constitucionalización de los derechos de acceso en materia ambiental, porque son fundamentales para el empoderamiento y para la defensa del medio ambiente. Bueno, parece que no hay más preguntas. Aquí, ahí están las últimas dos preguntas de también Fernando. Dice,
las voy a leer juntas ahí para que ya puedan responderlas. Dice, el cierre de Pascualama marca o marcó un antes y un después de los derechos ambientales, ¿y por qué? Y la última de Javi Manjan también, respecto al tema de los tratados internacionales que ha firmado Chile, ¿podrían explicar los reales alcances que tendría la nueva constitución en materia ambiental respecto a estos tratados que ya están firmados? Bueno, sabemos que la página en blanco no es tan en blanco. Tiene algunos colores, algunas figuritas va a tener. Una de esas figuritas, por razones más que obvias, es que no puede pasar a llevar los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Por lo tanto, los instrumentos ambientales y de derechos humanos, porque nos olvidamos que el tema del medio ambiente, el derecho al medio ambiente libre de contaminación o sano, a la buena vida, como queramos denominarlo, es un derecho humano. No pueden ser pasados a llevar con la nueva constitución. Es como un marco de referencia en el que vamos a tener que estar atentos. Tampoco podemos pasar a llevar las sentencias judiciales ya dictadas y que se encuentren firmes o ejecutoriadas. O sea, las cuestiones ambientales resueltas van a quedar a firmes en los términos en que lo fueron. ¿Ya? Esas son como las dos restricciones respondiendo a la segunda pregunta. Y respecto a la primera, conociendo el caso Pascualama, creo que sí. Creo que Pascualama, junto con un par de otros casos que lleva la Superintendencia de Medio Ambiente, es uno de los 2 o 3 casos emblemáticos, los niños símbolos de la Superintendencia que más tiempo demoraron en ser resueltos y que más problemas tuvieron desde el punto de vista de la fiscalización eficiente y eficaz y oportuna, creo yo. Y por lo tanto, el haber conseguido el propósito de que el proyecto se cancelara finalmente es por razones de protección, en este caso del medio ambiente y particularmente la afectación a los glaciares, que Pascualama siempre negó, pero que es un hecho evidente. Yo creo que sí es un caso paradigmático que marca un antes y un después, sobre todo por considerar que, si tenemos en cuenta que Pascualama es un proyecto eh, que, que es internacional, en el sentido de que vincula a Chile y Argentina. No es una cuestión que sea de decisión exclusiva nuestra o que pueda ser resuelto pura y simplemente. Entonces, yo creo que sí, que Pascualama marca un antes y un después, y yo confío en que los operadores jurídicos del sistema seamos capaces de mantener ese y mantener ese nivel de decisiones en el tiempo, encargarnos de que eso no cambie. Ahí ustedes tienen la evidencia de las dificultades que tiene la litigación ambiental y el acceso a la justicia ambiental, ¿no? ¿Cuántos años estuvo litigándose para lograr cerrar Pascualama? ¿Cuánto tiempo demoró eso? ¿Cuántos daños se produjeron? ¿Cuántos recursos se invirtieron? Públicos y privados. Es una enormidad de recursos. Entonces, mi tema con la justicia ambiental es que una justicia que no llega a tiempo no es justicia. Y a mí, eso es lo que a mí me preocupa personalmente. Ya con esto creo que sí, no tengo más que decir sobre las preguntas. Muchas Es que, gracias, María. Perdón. estoy de acuerdo, es que eso termina siendo el tema, o sea, mantener los estándares. O sea, me voy al caso quizás más ligado a mi área, que es con la energía, el caso de Hidroaicén. Por ejemplo. Bueno, uno creía que Hidroaicén, bueno, ya nos hacen más hidroeléctricas en Chile, y ahora están haciendo en Alto Maipo una central de 520 megawatts. O sea, justamente es eso, mantener los estándares, porque si no, no, sirve, no va a mantenerse, o ponerlo en la Constitución, que esté dentro de la Constitución esos estándares, y que ahí ya se pueda solucionar mejor ese tipo de cosas, y también el derecho al acceso, que creo que es muy importante también. Estoy de acuerdo ahí con María. Y cuando uno creía que Quintero Puchuncaví no podía haber nada peor, bueno, no sé si ustedes saben, pero se está sometiendo a evaluación ambiental una servidumbre de acueducto, porque AESGENER pretende traer un tubo desde la bahía de Quintero Puchuncaví para ya traer agua de mar hasta Tiltil a una planta desalinizadora.
Entonces, no es solamente el tubo que va a pasar por diversas comunas, con todo lo que eso significa, sino que el impacto es que ese tubo va a extraer a tal intensidad y velocidad el agua que va a arrasar con todos los recursos hidrobiológicos de la bahía. Los pocos que han logrado regenerarse o sobrevivir a el aumento de la temperatura y a la contaminación permanente con todas las riles y los demás procesos productivos que descargan en la bahía. Entonces ahora van a sacar agua de la bahía y la van a traer a Tiltil, a una planta que entiendo ya estaría aprobada, para producir sal desalinizada, o sea, agua desalinizada para el proceso energético. Entonces, uno no termina nunca de sorprenderse en esta materia, ¿no? Un proyecto que entró ahora en septiembre, agosto-septiembre, a evaluación ambiental. Sí, como mencionaba, Pascualama marca un precedente porque es una zona y además que tantos años peleándose el juicio, pero también caemos que hay otros proyectos que en verdad uno los encuentra que son como atroces, porque en verdad son terribles lo que están ocurriendo. Y seguimos pensando que la lógica sustentable de Sebastián Piñera es seguir abordando y aumentando la economía. Así que en verdad yo creo que muchos proyectos o muchas decisiones de las comunidades marcan precedentes, pero también nos enfrentamos que constitucionalmente seguimos avalando este tipo de decisiones. Y yéndonos ya al punto más internacional, nos dimos un giro en 180 grados con la firma de Escazú, que era un tratado que venía a ayudar a lo que era el tema medioambiental, y vemos que obviamente el otro poder que existe en nuestro Chile, que el poder empresarial, el que tomó la decisión que claramente no firmar Escazú, y seguimos cayendo en ciertos tratados como la OIT de los pueblos originarios que tampoco se respeta, siguen matando mapuche en la zona por estar defendiendo su casa, y seguimos pensando que las lógicas de este modelo obviamente siempre va a ser amparar la parte económica, porque se cuestiona Escazú, pero el TTP-11 sigue ahí tratando de levantar su propia bandera, y que sí nos afectaría la soberanía y además la democracia que hemos tratado de impulsar y tratar de proteger dentro de las mismas comunidades. Y que creo que tenemos bastante desafío a lo que viene a la historia, pero creo que hay mucha voluntad, y que además que se abran estos espacios de diálogo, creo que ayuda a que muchas personas vayan a votar consciente para que existan los cambios. Bueno. Súper importante lo que mencionan. Y bueno, ya para ir finalizando, más que nada, darle las gracias por haber participado de este conversatorio. La forma en la que se explayaron fue increíble, y cómo manejan toda la información que tienen. Bueno, y ya por último, les quería pedir, bueno, más que nada, ¿qué le dirían a las personas que, ¿no es cierto?, están luchando por la defensa de los territorios actualmente? Bueno, ya las pocas personas que quedan en el conversatorio, ¿no es cierto? ¿Cuál sería como el llamado que les darían a seguir en la lucha, ¿no? Yo simplemente, yo no tengo mucha experiencia en políticas de masa y en procesos de masa, más bien me he mantenido siempre al margen, pero yo creo que sí, creo en la participación, creo en el derecho a perseguir objetivos comunes, pero sí también creo en la libertad de hacerlo, pero también creo en la responsabilidad. Libertad y responsabilidad creo que van ahí en un equilibrio necesario. ¿En qué sentido? En que, bueno, los objetivos tienen que estar claros, los medios tienen que ser los apropiados y los esfuerzos tienen que ser sostenidos en el tiempo. Y por cierto, como soy una persona vinculada al derecho, no puedo sino decir que también todas las luchas son muy respetables, en la medida en que también consideren los derechos de los demás, en todas sus dimensiones. También el derecho a disentir, porque también es un derecho humano a tener opinión y forma parte de las libertades. El derecho a tener una opinión distinta a la nuestra, ¿no? A mí me parece que esto, para mí en lo personal, es fundamental, ¿no?
creo que los derechos juegan en todos los sentidos y no solo en lo que a mí me conviene. Entonces también hay días que sigan luchando, que se organicen bien, que tengan claridad de propósito, que sostengan sus esfuerzos en el tiempo. Los esfuerzos no deben ser abandonados. La organización y las alianzas y las redes son importantes para los esfuerzos, pero que lo hagan con responsabilidad y con respeto a los demás. Eso, y no me quiero referir a nada en particular, estoy hablando en sentido general, ¿no? El respeto a la opinión del otro, el respeto a la tolerancia, son valores que para mí, en lo personal, son fundamentales respecto de erga omnes, ¿no es cierto?, respecto de todas las personas que habitan el planeta. Bueno, por mi lado, yo creo que las injusticias muchas veces son invisibilizadas, pero creo que en este último tiempo cada vez se ha logrado ser más visible, tanto por el cambio generacional que ha habido, por el cambio, por la hipercomunicación, y porque también en parte fue por la misma lucha que han tenido durante muchos años la gente de los territorios, y en parte este proceso histórico que estamos llevando, y que espero que salga de la mejor forma, es en parte gracias a la misma lucha de los territorios. Y creo que, visto eso, no hay que dejar de bajar los brazos y hay que seguir insistiendo y hay que seguir luchando contra estas injusticias. Y bueno, creo que el enemigo está bastante claro en muchos aspectos. Son estas empresas, estos capitales que finalmente vienen a depredar, que vienen como vestidos de ovejas, pero todos sabemos que no son ningunas ovejas, y que acá el llamado es a seguir luchando, a seguir resistiendo, que cada vez somos más y vamos a estar acompañando todos y todas en todos estos procesos para, ojalá, más temprano que tarde, lograr tener un cambio real, tanto en la calidad de vida como en la estructura finalmente del modelo en el que vivimos. Así que mi llamado es a seguir ahí resistiendo, a seguir en la lucha, y que se den cuenta que gracias a esta lucha que han tenido, estamos pasando este momento histórico que tenemos hoy en día. Muy cierto. Yo hago un llamado a que todas las generaciones se puedan incluir al llamado de la defensa de la naturaleza, que esto pueden partir la gente más adulta, los niños, los jóvenes, todos somos incluidos dentro de esta lucha porque todos tenemos el derecho a defenderlo y a defenderla. Creo que no es posible que exista agua para poco y sequía para muchos, que eso no está bien, y que creo que hay que empaparse de pertenencia territorial, que esta es nuestra casa, que hay que defenderla, que debemos que incluirla a todos y a todes, porque creo que perdemos esta, las otras no van a valer la pena porque tenemos un problema que se nos está extinguiendo, nos estamos transformando en un producto de extinción. Tenemos el cambio climático, tenemos problemas constitucionales, tenemos problemas que muchos tienen el derecho, pero nosotros tampoco lo podemos acceder, y creo que eso no es una sociedad justa a la que nosotros alguna vez soñamos. Creo que haber saltado el torniquete nos abrió la puerta, pero también no olvidar que la provincia de Petorca fue visionaria porque lleva bastantes años levantando la lucha por el agua, y que claramente esto ya se expandió a todo Chile y que estamos peleando por lo básico. No hay que tener miedo, no hay que tenerle ya más temor porque el miedo ya lo perdimos, y esto es con el pueblo, sin el pueblo no hay nada. Así que yo creo que hay que empujar los cambios constitucionales, hay que amarrar la convención constitucional, transformarla en una asamblea constituyente y que todos seamos parte de ese proceso, porque creo que tenemos en nuestra mano con un lápiz azul poder decidir, porque en ese momento somos igual que la roulette, somos igual que Sutil, el que quiere instalar la carretera hídrica y hacer burla de la gente, los pequeños agricultores, porque también hay que saber separar a los pequeños agricultores con los grandes exportadores de la palta, que hay que defender la soberanía, hay que defender la agroecología, que también se hace en los territorios, y que creo que tenemos la oportunidad y no tenemos que dejarla de perder, porque ellos van a venir con su poder, sus abogados que son del rechazo, y nosotros vamos a ser los simples, los sencillos del territorio que vamos a defender
como primera línea, como lo hicimos en el estallido social, que partió acá en Artificio. No hay que olvidar lo que sufrimos la represión, pero aquí estamos resistiendo porque tenemos que ser escudo de la naturaleza, pero también escudo de la democracia que queremos empujar. Así que los invito a votar a prueba, convención constitucional, y a tomarse las urnas y tomarse, por fin saltar el cerco del poder, porque creo que también tenemos que ir a tomar las decisiones, también los territorios. Y obviamente la participación es lo más importante. Muy bien, de acuerdo. Increíble. Bueno, creo que ya voy a dejar de grabar.